Bueno, con la intención de hacer unos videoblogs, les cuento lo siguiente. Después de que salí de Cuesta Blanca, tuve que subir a Copina, una subida bastante complicada. Y pensé yo que era complicada. Pasé la noche en Copina, un amigo gaucho me ayudó. Un gaucho es como un campesino argentino, le dicen gaucho. Creo que estoy en lo correcto. De todas maneras, si hay algún argentino viendo el video, que me lo deje en la descripción, que me deje el comentario en la descripción o la aclaratoria en la descripción. Bueno, resulta que este señor amablemente me cedió un lugar. Andaba también con un compañero que me había encontrado justo unos kilómetros antes y nos quedamos allí. Y la subida al día siguiente fue extremadamente complicada. Salimos aproximadamente a las 11:30 para hacer también el video de Copina, un pueblito pequeño que tendrá 8 casas. Y bueno, descansar un poco también. No teníamos carga en la batería, sobre todo yo tenía el teléfono totalmente descargado. Fuimos subiendo. Hay una montaña que le llaman El Gigante, que es bastante complicada, no tanto por la altura, sino por lo empinado que es la subida. Y bueno, fuimos subiendo desde Copina hasta el parador del Cóndor, de los Cóndores, algo así. Y bueno, fue increíblemente complicado, muy difícil. Hay algunas pequeñas tomas por ahí que las van a ver en el canal. Llegamos allá exhaustos los dos. Nos quedamos esa noche ahí también. Hacía -4 grados. Y bueno, bastante frío. Nos fuimos, continuamos hasta Mina Clavero. Íbamos camino a Mina Clavero y yo me accidento. Y se me partieron unos rayos. Él me acompañó porque le propuse que él continuara y yo reparaba y nos veíamos al día siguiente en Mina Clavero, pero él decidió acompañarme. Estuvimos ahí reparando. De hecho, él me dijo: mientras reparamos yo cocino y bueno, así comemos y reparas la bici. Así lo hicimos, continuamos el camino y resulta que en el camino se me terminaron los frenos porque son aproximadamente 50 kilómetros de bajada después de que habíamos subido hasta Mina Clavero. Y se me terminan los frenos y él comienza a adelantarse porque yo iba más lento. En una de esas, bueno, no lo vi más. Llegué yo a Mina Clavero muy de noche. De hecho, hice los últimos 19 kilómetros en la oscuridad total, o casi total, porque ustedes saben, yo no viajo de noche, por eso no tengo luces. Y agarré un cargador solar que tengo. Agarré un pequeño cargador solar que tengo, que tiene una luz LED, y lo coloqué en la parte de adelante de la bicicleta. Sin embargo, en la parte de atrás no tenía luces y venía muy preocupado porque los autos en la vía iban muy rápido. En una de tantas curvas que tuve que realizar para bajar, iba aproximadamente por el kilómetro 15. Bueno, un carro me pasó muy cerca y casi me lleva por delante. Me tiré hacia la montaña, me relajé un poco, me descansé un poco, lo pensé muy bien para continuar. Había oscuridad total porque yo tenía la luz, como les digo, la lámpara en la parte de adelante, y tendría una visibilidad aproximada de unos 20 metros, 30 metros, pero cuando volteaba hacia atrás era oscuridad total. Continué el camino y llegué a Mina Clavero, un pueblito aparentemente turístico, donde no encontré a nadie porque no es temporada. Estaba muy solo. Me fui a Curabrochero, que es el pueblo que está al lado, y estuve unos días ahí en Curabrochero. Después continué mi camino hasta Las Rosas, y de Las Rosas, bueno, llegué hasta acá. Llegando aquí, casualmente, donde estoy en este momento, saco el teléfono para hacer la grabación del letrero de entrada de la ciudad, el monumento que tienen. Muchas ciudades lo tienen.
y algunas ciudades tienen el centro bastante lejos de este monumento. Ya por experiencia dije, bueno, no voy a dejar pasar el monumento porque después voy al centro, que estará a 8 kilómetros de distancia, y voy a tener que regresarme, porque por lo general la salida de la ciudad está del otro lado, hacia la próxima ciudad. Y bueno, comúnmente pasa así. Y saco yo el celular para grabar esto que tengo acá, que lo van a ver allá al fondo, que es el monumento que dice Villa Dolores, el monumento de entrada. Y bueno, se me cae el teléfono, se me rompe la pantalla y no me di cuenta en el momento, sino que el teléfono se apagó y dije, bueno, no es el momento de grabar, llego al centro y luego me tocará regresar. Cuando llegué al centro, que revisé el teléfono, no funcionaba. Encendía la lucecita de mensaje de entrante, pero no funcionaba la pantalla. Resulta que se había dañado la pantalla. Estuve acá unos días y bueno, estoy grabando ahora que pude reponer el teléfono, que ya tengo teléfono. Y ahora estoy haciendo las tomas de la ciudad y ya en unos días continúo mi recorrido a la próxima ciudad que voy a estar haciendo. Bueno, y voy a estar montando los próximos videos de nuevos lugares. Así que si eres nuevo en el canal, si estás viendo este video y no estás suscrito, suscríbete. Aprovecho la oportunidad también para pedirles a mis seguidores que les gustan mis videos, que me apoyen por Patreon. Lo van a encontrar en la descripción del video. Me van a ayudar muchísimo, porque con esto del celular que me pasó, bueno, me las vi muy difícil, porque yo todavía no estoy ganando, digamos, una gran cantidad, sino que apenas unos centavos de dólares, y necesito, bueno, agrandar el canal y apoyo también de aquellas personas que me puedan apoyar. También tengo una tienda de ropa deportiva con algunos diseños míos, que también está en la descripción del canal, y me sirve muchísimo que puedan ustedes comprar algo de allí, porque con eso me están apoyando tanto en mi canal musical, donde quiero montar más canciones que están listas pero no están grabadas, como en este canal. Así que bueno, les seguiré contando un poco más del recorrido, haciendo estos pequeños videoblogs. Y como siempre les digo, un abrazo, se les quiere, y nos vemos en el próximo video. Chao.